Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Debemos enfrentar a la calle con ropa abrigada. Ciertamente hace mucho frío en la capital de la República. Y también estamos pensando en paralelo en estos primeros instantes de nuestro noticiero de opinión, recomendar una actitud especial con tantos hermanos latinoamericanos que visitan nuestras tierras. Están en Quito, especialmente venezolanos están en Quito. Y los quiteños son generosos. Los ecuatorianos que vivimos muchos años o pocos años en la capital de la República, somos gente que debemos demostrar el sello ecuatoriano de la solidaridad. Ellos están atravesando por momentos muy complicados en su devenir social especialmente y político. Tenemos suerte de que determinadas variables de, si se quiere, bienestar, un poquito de trabajo, de estar fundamentalmente junto a nuestras familias. Eso es un elemento que nos deben envidiar en muchas regiones de América Latina. Tenemos patria, tenemos un país y debemos aprender a convivir con una situación emergente que el pueblo venezolano no lo ha buscado. Tal vez lo buscó eligiendo gobiernos en un equívoco o bajo una equivocación, que aquí también lo ha habido. Pensamos que es una equivocación. De hecho, al ver desajustada, destruida también a nuestra economía, pensamos que ha sido un fallo importantísimo en el colectivo social, electoral y político. Pero lo hicimos de buena fe y creo que los venezolanos también lo hicieron de buena fe. Ahora necesitan de una actitud. No tenemos que ofrecerles, tenemos nuestra actitud y debemos recomendarnos entre todos solidaridad, buena cara, apoyo psicológico, una actitud que puede hacer resplandecer la esperanza en estas personas. Una sonrisa, no una sonrisa fingida, no una cara de odio. ¿Y qué haces aquí en actitud de algunas personas que dicen no hay trabajo ni para nosotros? ¿Cómo vamos a asimilar semejante invasión? No lo veamos así, distinguidos caballeros, distinguidas damas. A ver, mis jóvenes,
ustedes que nos están escuchando, ahí están personas que en otras ocasiones fueron solidarias con nosotros. Yo recuerdo en alguna oportunidad, fue una primera visita oficial a varios países, entiendo que fueron 5 o 6, en el que el personaje fundamental de esa misión de cobertura para nosotros fue el presidente Jaime Roldós. Y después de Bogotá llegamos a Caracas y encontramos a una colonia de ecuatorianos que recibió al presidente en el aeropuerto. Gigantesca. Escúchenseme bien, y deben recordar mucha gente que han tenido la fortuna de regresar al Ecuador o que ahora nos oyen a través de nuestras frecuencias digitales. Allá habían miles y miles en ese tiempo ya de ecuatorianos a quienes se les ofreció un escenario, una oportunidad de vida con gran espíritu. Seguramente los abuelos de quienes en este momento visitan nuestras tierras. Y ahí se hicieron sus hijos. Y allí vienen unos ecuatorianos venezolanos o a la inversa, unos venezolanos ecuatorianos muy importantes para los dos países. Pero así es la vida. Y este destino que nos duele y nos debe condoler, es un destino que ya pasará. Este fin de semana, Latinoamérica, el mundo y especialmente el pueblo venezolano tiene la palabra para cambiar su historia. Pero mientras tanto, no sé qué les parezca a estos distinguidos invitados, los primeros que están en el estudio de la cadena Democracia, esta especie de exhorto que estamos construyendo en favor de una actitud de bienvenida, de solidaridad, de buena cara, de buen semblante, de buena mirada a los compatriotas de América Latina que recibieron a nuestros abuelos también a su turno en su sede principal, en sus ciudades más grandes, y los nuestros se quedaron, allí viven. Ok, vamos después de un momento a conversar con el señor licenciado don Antonio Acosta. ¿Está ya? ¿Cómo está? Antonio, aquí exhortando conjuntamente con el señor el presidente del Colegio de Arquitectos de nuestra jurisdicción provincial, exhortando especialmente a la aquitenidad a tener una actitud de bienvenida, de solidaridad especialmente con la gente de Venezuela. Está usted en la capital colombiana, ya cuando regrese a Quito va a darse cuenta de la enorme, llamémosle, embajada en desgracia, en calamidad, en problemas muy gravitantes que se encuentra en nuestra ciudad de Quito. Desde el lado de la banca, desde el lado de la empresa privada, creo que, sin decir primero lo nuestro, nosotros también tenemos conflictividades muy graves, cierto es, pero estamos tratando de sumar empeños para que haya un espíritu de solidaridad que prime en toda nuestra colectividad. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son las fortalezas que la banca ecuatoriana debe anotar este mismo instante en la economía ecuatoriana, habiendo enormes dificultades por resolver y que contamos naturalmente con una banca vigorosa, con recursos,
que muchos de ellos están bastante ociosos por las circunstancias no definidas de parte del gobierno y de políticas públicas, por el asunto, el capítulo de corrupción que a nadie le abre puertas de imaginación y de inversión especialmente, de emprendimiento fundamentalmente, debido a que no hay las condiciones de confianza. Ustedes que viven de la confianza pública, ustedes que trabajan con esa actitud de la gente, la confianza, ¿qué comentario general podría hacer de todo lo que estoy tratando a una? Muy buenos días, Antonio, bienvenido a la cadena Democracia. Muchas gracias, Gonzalo. Un cordial saludo para usted, para Henry, para Pablo y para todos quienes nos escuchan. Afectado con un poco de gripe, un poco de congestión, me es muy grato poder dirigirme. Primero, pues, para expresar también el hecho de que debemos ser solidarios con toda esta gente que, huyendo de las terribles condiciones que tiene. Es muy cierto que la situación del empleo en nuestro país es complicada, pero esa no puede ser excusa para que hagamos oídos sordos y demos la espalda a quienes en este momento necesitan salir en búsqueda de posibilidades, inclusive de alimentación, porque de lo que las noticias nos hacen conocer, Gonzalo, pues ni siquiera pueden tener acceso a una alimentación medianamente racional. En ese orden de ideas, creo que el espíritu de solidaridad humana y que particularmente caracteriza a los ecuatorianos tiene que hacerse presente. Con respecto al tema bancario y a la situación económica, creo que hoy es un día interesante porque entendemos todos que el día de hoy va a ser entregada la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional. Un hecho que se produce cada año, pero que en esta ocasión tiene una particular relevancia, porque de alguna manera nos va a dar una suerte de guía de qué es lo que va a ocurrir en el manejo de las finanzas públicas en lo que resta de este año. Creo que eso es importante. Además, entiendo que el gobierno nacional anuncia una cadena de comunicación para el día de hoy a las 8 de la noche, en donde van a explicar por intermedio del ministro de Finanzas seguramente cuáles son las guías de esta proforma presupuestaria. Es importante conocer ello porque de las nuevas disposiciones del gobierno vamos a poder saber si es que existirán posibilidades reales de reactivación económica o no. Sabemos de los problemas que existen. El tema de la plusvalía ha sido un tema que esta semana ha cogido particular relevancia, porque es evidente que el tema de la construcción se ha visto severamente afectado. Usted tiene junto a su persona dos entendidos en la materia, pero lo que sí le puedo decir desde el punto de vista de financiamiento a la construcción, hemos visto con pesar una caída significativa, y eso quiere decir que dicha actividad ha estado severamente deprimida, y si la construcción está deprimida, está comprimido el empleo y están comprimidas las posibilidades comerciales para miles de negocios que giran alrededor de la construcción, lo cual es de severo impacto para toda una economía. Y si la construcción está deprimida, pues ¿qué se puede pensar del resto de sectores? Entonces, un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado podría permitirnos revertir esa situación y de esa manera reencontrar nuevas fuentes de desarrollo y de crecimiento. Eso significa que el gobierno va a tener que enmendar una serie de temas. En el tema de la construcción, puntualmente, Gonzalo, ya lo he dicho, el tema de la plusvalía.
pero para el resto de actividades también van a tocar hacerse algunas enmiendas. En el caso particular de la banca, pues necesitamos definitivamente que el manejo del dinero electrónico pase a ser un instrumento o un medio de pago controlado por el sector privado, por el sistema financiero privado, en donde están bancos y cooperativas, y ya no por el Estado, por aquel recelo que siempre expresamos, Gonzalo, y usted recordará, en múltiples oportunidades tratamos del asunto, de que no podemos permitir que el Estado utilice esta plataforma para introducir una moneda paralela o para captar a través de ella recursos privados, trasladarlos hacia el Banco Central y que después el Banco Central utilice esos recursos privados para prestarle al gobierno nacional. Entonces, y los que han utilizado en el último quinquenio, digamos, o un poco más inclusive, son los que permanecen lamentablemente al frente del frente económico. Y esto es lo que nos ha llamado la atención. No sé qué opina la banca. Por supuesto que ha llamado la atención, pero también debo ser honesto en reconocer y en advertir que es con esa misma gente que anteriormente estuvo puesto a todas estas situaciones con las que nos toca hablar en estos días, en estas semanas, y debemos reconocer que hay un cambio de actitud. Pues eso es lo que el presidente ha dispuesto, él sabrá por qué lo ha hecho, a nosotros nos corresponde conversar con quien esté al frente de esta situación, y repito, nos toca hablar con los mismos funcionarios con los que anteriormente discutíamos estos problemas. Pero sí puedo decir, Gonzalo, que la actitud que vemos allí y que apreciamos de ellos es una actitud distinta y es una actitud en la cual ahora aceptan, reconocen y están dispuestos a colaborar. Veamos ya si el resultado, hasta hoy no han sido sino solo conversaciones varias, veamos si el resultado final arroja esos cambios, porque aquí estamos hablando también de cambios legales. No olvidemos que el Código Orgánico Monetario y Financiero, entre tantas trabas que pone a la actividad, establece que el dinero electrónico será manejado de manera exclusiva por el Banco Central. Entonces hay que hacer una enmienda para eliminar esa exclusividad del Banco Central y permitir más bien una exclusividad solo al sistema financiero privado y prohibirle al Banco Central su intervención en ese tipo de actividades como es la del manejo del dinero electrónico. Hay un ofrecimiento formal de las autoridades como parte de todo este proceso de conversación de hacer ese cambio puntual y algunos más también en el tema de la legislación vigente. Entonces, estamos trabajando sobre ese tema. Hay otras múltiples mesas que se están reuniendo, también mesas que entiendo se originan a raíz del famoso Código o Consejo Consultivo Tributario Financiero, y cada una de esas mesas están mirando los temas que le corresponden, y de lo que puedo escuchar, todos están optimistas, viendo que sus consideraciones por lo menos están siendo tratadas, están siendo analizadas. Así es. Esperemos ya que en próximas semanas todas estas consideraciones aterricen en un proceso claro de enmienda legislativa y de enmienda a las resoluciones que correspondan para que finalmente estos temas se pongan en práctica y en la suma de todos ellos efectivamente permita la reactivación que estamos queriendo todos de la economía, el que todos los recursos económicos que el país tiene se pongan a trabajar nuevamente en favor del desarrollo productivo del país, y de esa manera encontremos todos soluciones a los múltiples problemas y particularmente al del empleo. A mí me ha satisfecho desde mi punto de vista, y obviamente en un enfoque absolutamente limitado, no técnico, pero el beneplácito y las buenas intenciones y aperturas que ha denotado
el señor presidente de la República a la industria de la construcción como motor de una activación económica generalizada por el componente y el efecto multiplicador que tiene a su favor, es felicitable, por usar un término a la ecuatoriana. Estamos contentos con esa posición del señor presidente. Él incluso ha aprendido a canalizar ayudas focalizadamente, quiero decir, a los grandes constructores. Él cree que hay que ayudarles con un recetario financiero X, pero adecuado, y que produzca energías nuevas, trabajo más que todo para cualquier cantidad de ciudadanos ubicadas en áreas muy importantes. Por allí la activación multiplicadora, pero también está anunciando, por ejemplo, la instalación de un banco popular para la gente más pobre. Y claro, el Observatorio Fiscal ha dicho a través de Jaime Carrera, su director, no juguemos con el asistencialismo, no dijo en esas palabras, pero no confiemos y no seamos asistencialistas. Dejemos, y esto es lo bueno de la propuesta, dejemos, dijeron entre Jaime Carrera y el exministro de Economía Marco Flores, que sean estos dineros los que le pongan al pueblo en órbita productiva, que ingresen nuevas iniciativas de emprendimiento, pero que vayan colados a lo que queremos reactivar, que fundamentalmente es la construcción. Esto decía, por ejemplo, Jaime Carrera, y luego, ¿qué es lo que decía Marco Flores? A ver si en dualidad les hacemos escuchar a nuestros tres invitados. Y la reacción provendrá de Henry Yandún, expresidente de la Cámara de la Construcción. Necesito al banquero y le pido unos minutitos adicionales, Antonio. El Ecuador tiene, Gonzalo, tiene que dejar a un lado el asistencialismo, el clientelismo. No se puede ofrecer casas gratis, aumentos de bonos, aumentos de créditos baratos. Ni a un mínimo sector de la población un mínimo sector tal vez, Gonzalo, pero dentro de un programa sostenible, creíble, confiable. Vea lo que pasa en Bangladesh, Gonzalo. Hay que salir adelante trabajando. Trabajando con eficiencia. Trabajan? Ese es el reto que hay que enfrentar. A los pobres Ese es el reto de Lenin. Vea, ese es el reto. Crear fuentes de trabajo y hacer crecer la economía. Y a los pobres hay que decirles, ¿sí?, que tienen que dejar de ser pobres, no con la dependencia del Estado, sino con las condiciones que se les genere para que consigan trabajo y sean mejores. Vea, le pongo un caso, Gonzalo, el caso de Bangladesh. Bangladesh es un país mucho más pobre que el Ecuador. Hay un señor Muhammad Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz y que tiene un libro, Empresas para los Pobres. ¿Sabe qué les dijo en Bangladesh a la gente, al gobierno de este señor? No les dé nada, haga que formen empresas y que ellos, por sus propios medios, salgan adelante. Con una ayuda marginal, con el entorno del Estado, sí, y comenzaron a aliarse con empresas multinacionales para que los pobres formen empresas y tengan un trabajo. Porque escúcheme, Gonzalo, no se puede en el país formar una base clientelar a costilla del asistencialismo, porque esto es preservar un modelo económico asistencialista en el Estado. El Estado tiene que vivir de su trabajo, de su eficiencia. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Marco. Excelente, esa es una de las propuestas que hemos venido haciendo desde hace tiempos y la hemos escrito incluso. Es algo que se debe hacer, apoyar al emprendimiento para favorecer al sector productivo y obviamente generar empleo y empleo de calidad. Ya. Lo que acaba de decir Jaime, ¿no? Hay que generar las posibilidades de que la gente tenga empleo, no caridad. Eso. Mire una cosa, aquí se han llenado la boca diciendo que han bajado la pobreza, ¿no?
Pero el que usted al pobre de $1.60 le pase a ser pobre de $3 no es solucionarle el problema. Hay 5 millones de personas que están de la fuerza laboral, de la mano de obra, de la población económicamente activa. Prácticamente 5 millones de personas están desempleadas, subempleadas o en la marginalidad. Entonces aquí se inventaron algo, por ejemplo... Entonces la demanda se reduce ostensiblemente. Y entonces, ¿de qué van a vivir los negocios estos que busca este gran banco popular? Por eso es que hay que financiar? activarla. Esa es una buena medida, una excelente medida. Hay que activar la demanda con dinero en el bolsillo de la gente y eso no se hace poniendo más impuestos. Ahora vienen los constructores y quienes tienen a su cargo también como misión social y de especialización profesional, los señores arquitectos, plasmar ideas que puedan abaratar las viviendas de contenido social, las viviendas para todos los sectores y más que todo saber manejar la productividad en este campo de la construcción. Por eso le pido al expresidente de la Cámara de la Construcción, el señor ingeniero Yandún, y al presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Pichincha, que le hagan escuchar al distinguido banquero y a todo el público qué es lo que ustedes piensan, cómo se debería plasmar estas buenas intenciones que tiene el presidente Lenín Moreno. Gracias, Gonzalo. Henry. Buenos días, Pablo, Antonio, a las personas que nos escuchan sobre todo. Nosotros lo que decimos es que la construcción no debe ser vista con una lástima, como que hay que ayudarle, sino que para nosotros la construcción es la oportunidad para que el país salga adelante. ¿Y por qué dice usted no nos vean con lástima? Porque nosotros lo que queremos es oportunidad para trabajar. Mire, hay un mercado, hay un déficit de vivienda de 1.700.000 hogares en el Ecuador, 1.700.000 hogares, sí, de los cuales 342 son déficit cuantitativo, es decir, que no tienen casa o viven muy mal o en casas improvisadas. Hay un incremento de 111.000 hogares al año en el Ecuador, es decir, hay la necesidad, hay el mercado. Y por otro lado, habemos los constructores, y no solo los constructores, sino las empresas que proveen a los constructores, los transportistas que transportan los materiales de construcción, los albañiles y un montón de actividades relacionadas. La banca, lo que dice Antonio, la banca está solvente, pero a la banca le interesa que el dinero se mueva. Y claro, la construcción... Y que haya el retorno adecuado. Claro, obviamente, ojalá menos. Sí, pero el tema es de que todo está concatenado. Yo me refiero al retorno, ¿sí?, a que la plata que ellos entreguen a ustedes, por ejemplo, o a otros emprendimientos que nucleen, digamos, la actividad de la construcción, pues regrese a manos de quienes prestaron ese dinero. Claro, el tema es de que el dinero no debe estar ocioso. Y ese es el problema que está ocurriendo con la ley de plusvalía. Las personas, la demanda, ven que el tema de este impuesto tan raro, tan alto que existe, no les conviene y comienzan a tener el dinero ocioso. Entonces, en lugar del dinero estar transformándose en vivienda, en oficinas, en cualquier cosa, no se lo está haciendo. Entonces, nosotros estamos felices, Gonzalo, de que el presidente haya manifestado esta apertura para que esta ley realmente, ojalá se derogue o por lo menos se reformule totalmente. También el presidente del Congreso, cerrando la Asamblea, también ha manifestado lo mismo. Entonces yo creo que ahorita hay que pedir que todas las voluntades, sobre todo los asambleístas, consideren que es una realidad la crisis de la construcción y es una realidad que la ley de plusvalía es una de las causantes fundamentales para este retroceso. Imagínense que se manifiesta que el Ecuador ha regresado al tamaño de la construcción del 2011. La construcción ha bajado 8.5% o sea, decrecido. Es la actividad que más ha decrecido. Las otras están en -1, -3. ¿Por qué ocurrió esto, Henry? Nosotros, hay dos que hay que dividir, hay que separarnos. La una, que obviamente el país del petróleo, país entró en crisis, todo eso. Pero aunque las autoridades no crean, la ley de plusvalía fue fundamental en el impacto para el sector privado. Aquí está Pablo y voy a usar unas informaciones del Colegio de Arquitectos. Como usted sabe, Gonzalo, aquí todos los planos están aprobados en la unidad colaboradora, o sea, es una cifra irrefutable.
Y el dato que ellos tienen es de que en metros cuadrados, de un año para otro, se redujeron 32% los pedidos de aprobación de planos en 32%. Y por otro lado, los constructores están con las viviendas o los edificios construidos y ellos tienen un cálculo del 50% de la reducción. Y esto es básicamente porque la ley de plusvalía pudo haber tenido la mejor intención del mundo, pero no ha logrado su objetivo. Es una ley mala que tiene que ser reformada. La ley de plusvalía realmente dice que es una ley para controlar que no haya especulación en el precio del terreno y eso no lo hizo. O sea, no hay ningún artículo que se refiera a eso y más bien lo que hizo es desmotivar al constructor y desmotivar a la demanda. Ese es el gran problema que tenemos con esa ley. A ver si nos informa el gremio de los señores arquitectos, a quienes saludo respetuosamente, a través de expresar una bienvenida a Pablo Moreira Viteri, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. ¿Ustedes qué opinan de la activación o reactivación económica vía la construcción? Como con buen ojo el señor presidente Lenín Moreno apunta ya y quiere apuntar, obviamente se preocupa también del segmento muy popular de la población, que puede quedar desprovista de capitales y nadie puede ir a hacer mezcla, nadie puede ir a cargar los adoquines. No todos estamos con la destreza, la maestría y la condición social indispensable y de experiencia y todo lo demás para hacer ese tipo de tareas. Entonces, para ellos crea o piensa crear el famoso Banco Popular, que también a los economistas macros les ha resultado una noticia halagüeña. Vamos a ver qué piensan los señores arquitectos, porque aquí en democracia todos opinan. Muchas gracias y buenos días, licenciado Rosero, gracias por la invitación. Henry, buenos días. Antonio también, que nos escucha a la distancia, buenos días. Bueno, para nosotros, y empezando un poco también por su comentario muy pertinente al inicio del programa, ¿no es cierto?, sobre esta exhortación que usted hace de solidaridad para los hermanos venezolanos. En primer lugar, comparto con sus palabras y quiero empezar por este lado porque yo creo que es un punto muy importante que va concatenado tanto con la ley de plusvalía como los proyectos también que tiene el gobierno nacional actualmente y también los grupos sociales que de una u otra manera estamos inmersos dentro del desarrollo del país, ¿no es cierto? En este caso los gremios, en el caso personal que yo lidero. ¿Por qué digo esto? Porque hace un año, justamente hace un año, recordarán que hubo aquí el Congreso Hábitat 3. Así fue. Mundial, ¿no es cierto? Un Congreso Mundial Hábitat 3, donde uno de los grandes postulados, tal vez uno de los más importantes, justamente fue llegar o nos incentiva, nos incita a llegar a ciudades más equitativas e inclusivas. Yo creo que eso es un concepto muy importante, muy fundamental, porque nosotros tenemos que ir a la construcción de estas ciudades inclusivas, participativas y equitativas, ¿no es cierto? ¿Y cómo lograr esto de aquí? Justamente uno de los aspectos más importantes, como lo decía Hábitat 3, no lo digo yo, sino Hábitat 3, ¿no es cierto?, a todos los países del mundo, ¿no es cierto?, es contra la lucha, es la lucha contra la especulación del suelo. Creo que eso es uno de los elementos más importantes para la inclusividad, ¿no es cierto? El que más vamos a discutir en esta potencial modificación estructural de la ley, ¿no? Así es. Entonces, insisto en esto lo dice Hábitat 3. Y creo que partiendo de esto, porque es un postulado mundial, ¿no es cierto?, partiendo de esto, creo que debemos comenzar nosotros a trabajar en pos de esta realidad, y ahí es cuando justamente también entra y se enlaza, por eso decía que son tres elementos muy importantes, se enlaza el tema de la vivienda, del proyecto de la vivienda, que el gobierno lo lanzó en campaña, tal vez un poco a priori cifras demasiado altas, que tal vez políticas, ¿no es cierto?, para un momento eleccionario, pero que creo que es un elemento importante donde los gremios, en este caso el Colegio de Arquitectos, está dispuesto a trabajar porque nos parece muy loable la propuesta, efectivamente trabajar en la construcción de 325,000 viviendas. Es un tema muy complicado, pero es un tema también necesario, no solo por el tema de habitabilidad de la población, sino también es un tema que va a impulsar el crecimiento
económico del país, porque va a haber en 3, 4 años, ¿no es cierto?, un proceso de construcción importantísimo en la ciudad. Ya. Pero volviendo otra vez al inicio, perdón, es que ahí es cuando se debe controlar, por eso mismo es importante el control de la especulación. Ahora hablemos del dinero. Son los capitales, son las inversiones macros las que tienen que predominar en este esfuerzo de políticas públicas que las está anunciando, pero para una fracción del país productivo. Hay otros espectros o ámbitos que están sin la necesaria identificación de apoyo de parte del gobierno, aunque su política global, al decir vamos a reactivar la construcción, Lenín Moreno está diciendo muchísimas cosas. Así es. Entonces yo voy de nuevo a la capital colombiana, donde se encuentra por trabajo permanente. Él es un visitante productivo para, obviamente, su misión de las principales capitales vecinas de nuestros países amigos y vecinos también. Entonces hoy está en Bogotá y Antonio nos dirá, ¿el presidente está dando golpes de efecto o simplemente tiene marcadas impresiones y positivos soluciones a lograr elementos que nos conduzcan a inversiones, a la, ¿cómo diríamos?, a la credibilidad en las inversiones productivas que hay que hacer para bienestar de todos, para una activación económica real, con los capitales con los que Ecuador cuenta? Y entonces tenemos una banca muy sólida, pero con un dinero que está ahí, desde el punto de vista de los ciudadanos, está allí, inutilizada, está allí, en una inercia, como que no hay planes de parte de la banca, como que no hay, digamos, objetivos claros o empeños nítidos para decir, este dinero que tenemos, un poco más de 400 millones de dólares, un poco más inclusive, que podrían estar en las arcas bancarias, como que no hay nitidez, y especialmente lo que yo decía, Antonio, el clima de certezas y la toma de decisiones que generen confianza en las inversiones. Y como ustedes son responsables de los dineros que la mayor parte de los inversionistas han dejado en manos de ustedes, al cuidado de ustedes, ustedes tienen esa enorme responsabilidad de proteger esos capitales, pero también de asesorar pues a sus dueños. Y entonces el mismo presidente de la República podría estar, y le damos la idea desde la cadena Democracia, con los invitados que son de excepción, a través de la institución que se llama Amnistía Patrimonial. ¿Y qué es esto? Son todos los capitales de las empresas medianas, pequeñas, capitales personales, de buen uso, bien ganados, no de buen uso, o bien ganados, capitales que no pertenecen naturalmente a este conjunto de ecuatorianos que se abusaron del lleve, que descompusieron incluso la maquinaria productiva a través de la corrupción que engendraron y llevaron también a las zonas más aparentes para este tipo de negocios. ¿A quiénes me refiero? A los oferentes de servicios, no más. A los señores profesionales que diseñaban determinados mecanismos y otros de producción. Y le han llevado al consejo a determinados financistas o arquitectos financieros a decirle más bien esto, llévate al exterior. Aquí no hay confianza con la revolución ciudadana. Cualquier momento se toman esos dineros. Con un decreto supremo se toman esos dineros. Esta gente es muy peligrosa.
y está dispuesta a hacer una revolución y respetando, digamos, el patrimonio de los demás. De esto se oía, no es que yo estoy acusando este mismo instante, esto se venía escuchando, y el consejo mayúsculo era: llévate al exterior, los que tenían cómo llevarse, y los que tenían que aguantar con el poco capital han venido trabajando con la banca, pero la banca también ha sido muy cuidadosa y no le faltaba más. Ahora la amnistía patrimonial, lo que podría dar un resultado fantástico de una recuperación que ya vimos la produjeron los argentinos y me parece también que los mismos brasileños con esta figura, creo que fue otro país de América del Sur, pero Chile fue, ¿no? Y Argentina. La famosa amnistía patrimonial que tendrás, Antonio, la posibilidad y la gentileza de describirla desde el lado técnico financiero, para que comprenda mejor que lo que pueda explicar el periodista. ¿Qué significa una amnistía patrimonial para que retornen capitales que este momento, capitales lícitos, los yuas no van a traer ni por nada del mundo, digamos, lo que lograron tomarse, digamos, en la... Yo como buen otavaleño utilizo también los quichuismos que tienen naturalmente una carga especial en mi tierra de desprecio a todas las personas que abusaron del poder y que abusaron del gerenciamiento de las instituciones públicas para hacerse millonarios, nuevos ricos. Contra ellos estamos. Pero ¿qué hacemos con esta figura amnistía patrimonial que puede este momento decidir el presidente Lenin? Escuche, señor presidente, la explicación de un banquero a pedido de un periodista. Adelante, Antonio. A ver, Gonzalo, sin duda que es una idea interesante, ha funcionado en otros países, Argentina mencionó usted, es uno de ellos, acá mismo en Colombia también ha funcionado. Colombia. El tema es el siguiente, es una ley que permite durante un periodo de tiempo establecido que todos aquellos dineros que han sacado los ecuatorianos fuera del país, por razones que usted ya mencionó, siendo la principal la desconfianza, esos dineros han salido del país, seguramente no están declarados dentro de los patrimonios de sus propietarios, seguramente no fueron inclusive considerados al momento de la declaración del impuesto a la renta, etcétera. Esos dineros están afuera y se estima que son muchos miles de millones de dólares pertenecientes a ecuatorianos que están hoy por hoy depositados en países distintos al Ecuador. La idea sería, a través de esta ley de amnistía patrimonial, como usted la llama, que esos dineros puedan regresar al Ecuador en la condición de que no van a ser sancionados al no haber sido oportunamente declarados, ni van a merecer un costo por ser repatriados nuevamente hacia la nación. En consecuencia, eso permitiría que sus propietarios puedan tranquilamente traer de vuelta los dineros al país para meterlos a la circulación dentro de las actividades económicas y productivas del Ecuador. Eso sí puede generar el ingreso de importantes capitales. El retorno. Ese retorno, y por lo menos ojalá 3.000, 4.000 o 5.000 millones de dólares de los 60 o 70.000 que se estima que están fuera, sí es una inyección importante de recursos que se daría en favor de la economía. Pero la gente que estaría dispuesta a traer de vuelta ese dinero al Ecuador, no solamente está esperando que no lo sancionen por haber sacado y que no le genere un costo el hecho de traer de vuelta, en el entendido de que una vez que ya entra, ya forma parte de su patrimonio, de su
capital de trabajo, y de ahí para adelante ese dinero genera, por supuesto, actividad, y al generar actividad genera también los impuestos que la renta y que la actividad produce. Legal y financieramente, ¿de qué estarían exonerados estos capitales que busquen reencontrarse con el país que les ayudó a configurarlo? Que no les sancionen por no haberlos declarado como parte de su patrimonio. Esto es la amnistía. Que no les cobren por el hecho de traerlos de vuelta, que no haya una tarifa, vamos a decir así, por traer de vuelta ese dinero. Eso es importante, pero no es todo. El resto también es fundamental, de que la gente tenga confianza de que ese dinero que lo va a regresar al Ecuador, pues pueda entrar a trabajar en condiciones normales, que el gobierno no va a establecer en la mitad del camino disposiciones legales que entorpezcan el uso del sistema productivo, que no aparezcan por allí leyes fantasmas como aquella de la plusvalía, que lo que generó fue una desilusión y un desestímulo fantástico a las actividades. Y entonces lo que busca la gente es que le permitan regresar su plata. Está bien que no le sancionen por no haberla declarado oportunamente, pero que adicionalmente no le vayan a sorprender en la mitad del proceso con alguna disposición tal que lo que haga es mucho dinero. Ajá. Estaría de por medio la palabra del presidente Lenin. Y creo que la palabra hoy por hoy está siendo estupendamente. Acércate un poquito mejor al teléfono, Antonio. Creo que y estamos todos conscientes que la palabra del presidente está muy bien valorada. Nos ha dado interesantísimas muestras de ser una palabra creíble y una palabra que tiene el sustento suficiente como para generar la confianza. Eso es fundamental. Ahora, esa palabra... Perdona, ¿no se necesita un recambio en el frente económico del gobierno actual? Para el tema confianza. Es decir, lo importante, independientemente de quiénes sean, lo importante es que se den las demostraciones y la legislación necesaria para garantizar que todas estas buenas disposiciones gubernamentales se van a traducir en acciones que le den a la gente y que le den a los empresarios y que le den a todos la tranquilidad de poder reactivar sus actividades y sus negocios y sus emprendimientos. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Ahora yo sí, concluye, perdón. Yo quisiera concluir diciendo, Gonzalo, que está muy bien esos esfuerzos de emprendimiento que está queriendo financiar el gobierno, pero hay que hacerle el seguimiento de rigor para que esas platas no terminen como en el pasado, así es, en saco roto, y finalmente terminen haciéndose con donaciones masivas de recursos, como ocurrió durante múltiples ocasiones cuando teníamos al Banco Nacional de Fomento. Entonces, a mí me parece muy bien apoyar el emprendimiento, pero tenemos que ser responsables en hacer un seguimiento de esos apoyos para garantizar que ese dinero tenga un buen fin y un buen destino. Me parece muy bien hacer las enmiendas legales que correspondan, como las que ya hemos hablado esta mañana, y particularmente esta última que usted menciona, que es la de la amnistía tributaria. Me parece muy bien, pero por supuesto generando un marco interno de garantía y de tranquilidad para que la gente pueda ponerse a trabajar. En el sistema financiero existen los recursos suficientes como para poder apoyar la reactivación productiva del país. Es evidente que tenemos que analizar el costo del dinero, el costo al cual se pone ese dinero en favor de las actividades productivas, porque debemos reconocer que es muy alto para muchas de ellas, como por ejemplo el de la construcción y el de la adquisición de viviendas, pero asimismo es muy bajo para otro tipo de actividades que no generan ningún beneficio a la producción
y que más bien son actividades estrictamente de consumo. Yo ya he dicho, Gonzalo, en varias ocasiones, que comprarse un televisor o un automóvil de última generación en el Ecuador es muy barato, porque el costo financiero para esas actividades es muy bajo. En cambio, es muy alto para muchas actividades productivas, como por ejemplo el de la construcción. Entonces, tenemos que hacer una revisión de los costos del dinero. Hay que buscar un financiamiento más barato para las actividades productivas y, por la vía del interés, desestimular todas aquellas actividades que no son productivas y que podrían ser especulativas o simplemente de consumo. Todos esos temas son los que hay que conversar. Creo que se abre una interesante oportunidad con este gobierno. Creo que sí se puede lograr en conjunto encontrar mecanismos que permitan racionalizar el manejo económico y, en definitiva y en buen romance, generar una reactivación productiva importante e inmediata en beneficio de toda la población y particularmente de los que hoy por hoy enfrentan problemas severos de empleo y consecuentemente de sobrevivencia. Pero empatemos las cosas. ¿Qué le pide, no la Cámara, qué le piden los constructores del Ecuador, los constructores de todo, no solamente los viviendistas? ¿Qué le piden o le sugieren los diseñadores de macroproyectos y microproyectos para la construcción de nuevas ciudades, de nueva infraestructura vial? Los señores arquitectos, los señores ingenieros, los profesionales de estas ondas, ¿qué le están pidiendo a la banca privada ecuatoriana? Nosotros como gremio de la construcción, bueno, esta crisis nos ha hecho un gran favor, que nos ha unido a los gremios de profesionales, a las cámaras nacionales de Quito y Guayaquil. ¿Y a la banca? Y exactamente, y nosotros, entre otras cosas, primero elaboramos un plan estratégico sobre la construcción para no ser críticos, sino para ser proveedores de sugerencias. ¿Y ese plan estratégico le tiene en sus manos ya el señor presidente? Esto ya tiene el presidente, y yo creo que de alguna manera de ahí salió una de las reacciones sobre el tema de la plusvalía, porque ese es el primerito, esa es una arista primerita que hay que vencer, porque lo que dice Antonio, si van a venir capitales, ¿para qué? ¿Para qué van a venir los capitales? Si aquí la gente tiene desconfianza. Imagínense que hay cosas que están pasando al revés. Este tema de la construcción, este tema de la plusvalía, hace que más bien la gente esté yendo a comprar propiedades en Miami o en Panamá. Usted ve en la prensa que dice... Es un boom. Es un boom. ¿Por qué razón? Porque nosotros con las leyes lo que hicimos es obstaculizar... Y los mismos que yo les di el calificativo en quechua, los han ido a ubicar precisamente esos capitales en este tipo de actividades que son hasta especulativas. Pero ¿no? Lamentablemente la persona que ha hecho su dinero en buena honorablemente, honorablemente, también dicen, bueno, si aquí yo voy a tener un bien que después me dicen que la ganancia es ilegítima para empezar, o sea, como que si fuera algo ilegal, y es tan alto y me ven mal, y ven oportunidades que en otros países es mucho más fácil, se van los dineros. Entonces nosotros lo que decimos, la ley de plusvalía es el primer puntito y es fundamental, y nosotros estamos muy optimistas que esto va a pasar. Nosotros, Gonzalo, ¿qué hay que cambiar en la ley de plusvalía? Bueno, nosotros ya hemos hecho una propuesta. No van a derogar. Parece que no van a derogar, más bien por temas políticos no lo van a cambiar. Pero nosotros lo que queremos decir al público, no estamos en contra de que se controle la especulación del terreno. Y nosotros lo que hemos hecho una propuesta donde se relaciona con otras leyes. Hay la ley del COTAD, sí, hay la ley de las obras públicas, hay la ley del uso del suelo y todo ese tipo de leyes, donde aplicando bien esas leyes ya se controla o ya se castiga o ya se recauda los tributos respecto a la especulación del suelo. Y así debe ser, porque la ley de plusvalía tenía unos buenos considerandos, un buen título, pero el articulado era todo lo contrario, y lo que ha provocado es que la gente se quede en la desocupación. Entonces nosotros lo que ya hemos pasado una propuesta al presidente y a todos los entes que tienen que ver con esto, una propuesta muy lógica donde decimos, vea, no queremos pagar menos, queremos pagar más. ¿A qué me refiero? Hace 2 días el municipio dice que ha recaudado 5 millones menos de dólares por plusvalía el último semestre. Entonces, en lugar de recaudar más,
con esta ley equivocada han recaudado menos. En cambio, nosotros decimos, denos oportunidad de trabajar más, produzcamos más, hagámosle mover el dinero y el Ecuador va a tener más tributos. O sea, esta ley es tan, qué pena decirlo así, es tan boba que no benefició a nadie. Si ellos pretendieron beneficiar con buena fe a alguien, no lograron. El fisco no recibe más tributos, la gente no tiene más trabajo y los constructores no están trabajando y los capitales se están yendo del país. ¿De qué o cómo debería contribuir la banca privada o el capital nacional, si cabe el término, a no solo construir las maquetas que ustedes diseñan, porque no se trata de eso? ¿Qué obligaciones debe tener el capital para insertarse en la configuración de una estrategia novedosa, nueva, creíble para los bancos, creíble para los que tienen que decir, sí, use mi dinero? Pero ustedes también no solamente saben hacer planos ni maquetas, hagámonos entender cómo los profesionales, arquitectos, constructores y diseñadores, creativos, ingenieros, arquitectos, podrían contribuir para convencer al capital a que se quede a construir un Ecuador distinto. Bueno, yo creo ¿Pablo? que sí, gracias. Un poco aquí el tema, y como bien lo dijo también Henry hace un momento, tenemos nosotros varias leyes importantes que controlan el uso del suelo y la especulación, ¿no es cierto? Creo que esas leyes son importantes que se las profundice y se las haga uso de ellas, ¿no es cierto? Se haga uso de ellas. ¿Cómo, por ejemplo? Como ¿A qué leyes? Las leyes de ICOTAD, ¿no es cierto? La ley de ordenamiento territorial, la ley, tú tenías ahí, ¿no es la de obras públicas, esta entidad que la maneja ahora el arquitecto Cordero. Corcho Cordero. Lo de los territorios. Sí, esa es una ley, por ejemplo, que está hecha ahí, pero no está el reglamento y están parados proyectos inmobiliarios importantes. Así es. Entonces, dentro de esas leyes se puede organizar mucho el territorio y yo creo que ahí es fundamental. Más que una ley esté hecha para gravar impuestos, yo creo que eso no es el tema. El tema es organizar la ciudad. Lo que decía hace un momento, ¿no es cierto? Lo que no es venir en calidad de directora a enajenar los territorios del Estado ni de los particulares. No se trata de eso, sino es organizar el territorio. Organizar el territorio y hacer ciudad. Y él es arquitecto, además es tu colega. Así es, y además es hacer ciudad. Yo creo que lo más importante es hacer ciudad. Y ahí también está la banca incluida, obviamente, ¿no es cierto?, en hacer ciudad. Yo veo con muy buenos ojos la apertura del presidente Lenín Moreno de reformular la ley de plusvalía, de la apertura que tuvo en la reformulación de la ley de plusvalía, porque efectivamente la actual ley como está manejada es una ley agresiva, ¿cierto? Una ley agresiva que no nos lleva a nada y que más bien conduce a lo que ha conducido últimamente de frenar algunos aspectos de la construcción, que efectivamente no es que la construcción se ha frenado por la ley de plusvalía, porque ya viene frenada anteriormente ¿no es cierto? Ya tiene problemas previos que conocemos todos, pero que también ha contribuido a eso. Dentro de este manejo de la ley de la reforma a la ley de plusvalía que se está planteando y que hemos planteado también como gremios, tanto con el Colegio de Ingenieros, con la Camicón y con los diferentes grupos de constructores que positivos, ¿no?, que están trabajando también en pro de la comunidad y de la ciudad. Hemos hecho varios talleres sobre este tema y diferentes maneras de hacer una ley integral, productiva, que funcione adecuadamente, ¿no es cierto?, que funcione adecuadamente para que las inversiones se den efectivamente bien desarrolladas. Y como colegio, como arquitectos, nosotros en este caso, por ejemplo, también vemos muy bien el tema de la vivienda, de la vivienda de interés social que se quiere plantear, insisto, como lo dije anteriormente, de manera poco clara en un inicio, y donde también se deben trabajar temas conceptuales claros. O sea, deben haber una visión integral. Porque claro, las iniciativas estatales para hacer un programa de vivienda social terminan en costosos y lamentables fracasos. En Bogotá mismo, donde está actualmente Antonio, ¿no es cierto?, o en México, ya se han visto los fracasos que han existido al hacer viviendas de interés social, por ejemplo, gratuitas, que se han regalado más de
de 300.000 viviendas en Bogotá, o 10 millones de viviendas que hicieron también en una época en México, donde esas viviendas se quedaron después abandonadas. La mitad de las viviendas de México que se hicieron décadas atrás se abandonaron completamente porque había muchos problemas de sistemas de movilidad que no llegaban a este grupo de viviendas, por ejemplo, que es el gran problema de no hacer ciudad y solo hacer viviendas, solo hacer cajitas para evitar que no se trate de eso. Escucha, señor presidente, esta reflexión muy respetuosa, pero que usted puede caer en eso. Exacto, y ese es el gran temor que como gremio y como personas que estamos dentro de este tema, ¿no es cierto? Pero el presidente se ha empeñado, hemos oído, a ver, un ratito, con agua potable, con servicios, con energía eléctrica, urbanizados, eso se mata diciendo el presidente. Así es, Gonzalo, pero no es tan fácil. El tema de la vivienda, trabajar un modelo de vivienda tan agresivo en cantidad, me refiero, ¿no es cierto?, de 325.000 viviendas. Implica muchas cosas, implica, insisto, desde la especulación del suelo, ya es un problema muy importante que ahorita seguramente ya está comenzando a haber, ¿no es cierto?, una especulación del suelo por el tema de la vivienda. Pero por otro lado también hacer vivienda no significa hacer un espacio habitable para un determinado grupo o familia, ¿no es cierto?, necesariamente, significa hacer ciudad. Y hacer ciudad significa, por ejemplo, no expandir la mancha urbana de las ciudades, ¿no es cierto?, no crecer hacia las periferias, porque eso implica mayor cantidad de gasto en infraestructura, tanto de la movilidad, del transporte público, como de la infraestructura sanitaria, ¿no es cierto?, agua potable, electricidad. O sea, tiene que hacerse en asocio con los GAT también. También, obviamente, son los principales llamados de trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, porque la vivienda debe crecer en altura, por ejemplo, en las zonas urbanas, pero también debemos hacer vivienda rural, ¿no es cierto? Sí, ¿dónde está el mayor índice de pobreza en nuestro país? En la zona rural. ¿Dónde están los quintiles más bajos, del 1 y el 2? En la zona rural, ¿no es cierto? Que es donde la vivienda sí puede ser vivienda unifamiliar en un lote adecuado mínimo de 400 o 500 metros cuadrados, no de 100 metros como habitualmente se está haciendo, porque ahí no se hace ciudad. Y es el Ecuador deplorable que se ve en esas pequeñas poblaciones y parroquias, que hace que los jóvenes de esas latitudes más bien invadan el sector urbano sin estar preparados para competir en esos escenarios. Migren hacia el sector urbano y, como también se decía hace un momento, migren hacia afuera del país con sus capitales o para hacer capital allá, cuando lo que eso es hasta cierto punto ya va más allá también incluso de un poco cariño a la patria, ¿no es cierto? Porque necesitamos necesitamos capitales, pero esos capitales, si es que nosotros damos una vivienda digna en una zona rural adecuada, ¿no es cierto?, con un lote adecuado, no un lote de 100 metros que al final es un lote que no sirve para nada, ¿no es cierto?, en zonas rurales, pero tal vez en la urbe sí damos, en cambio, no lotes, sino viviendas en altura, densificamos para que la infraestructura sea más baja, ocupamos zonas residuales que existen en las ciudades todavía, ¿no es cierto?, o terrenos del Estado mismo, internamente en las ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no es cierto?, Santo Domingo incluso, comenzamos a hacer una vivienda mucho más equitativa, un proyecto mucho más integral de vivienda y un manejo del capital de la ciudad y del país mucho más adecuado y mejor. Te he molestado mucho, Antonio, muchas gracias, pero sí falta una intervención final de parte de la banca, ¿no? Sobre el tema fundamental de la reactivación de la economía vía la construcción. Sí, Gonzalo, efectivamente es fundamental que logremos un acuerdo entre los diversos sectores privados y el gobierno nacional para poner en orden la casa, para enmendar aquella legislación que está impidiendo que la reactivación real se pueda dar y para ponernos de acuerdo en la forma como vamos a hacer, en los costos que vamos a aplicar para cada una de estas actividades y por supuesto en la disposición que tenemos todos para en conjunto resolver el gravísimo problema de la recesión que, como ya sabemos, se traduce en desempleo y eso afecta severamente a un importante sector de la sociedad. Entonces, creo que hay la disposición de todos. Creo que hay muy buen ambiente, creo que hay un interesantísimo liderazgo del presidente y lo que esperamos todos es que en próximas semanas
estas buenas intenciones se traduzcan ya en acciones, en decisiones y consecuentemente abran las puertas para que entre todos podamos aportar con nuestro grano de arena y con lo que nos corresponde a cada uno de nosotros para llegar a este nuevo Ecuador, a un Ecuador de reactivación, a un Ecuador que permita desarrollar en debida forma todas las demandas y las necesidades de la sociedad. Perdona el banquero, ¿qué hace el dinero, más o menos dinero en cantidades significativas, en la hamaca de la banca privada? No hace nada más que causar pérdidas y generar severos problemas a la banca, porque a nadie le gusta estar sentado en una buena cantidad de dinero sin que produzca absolutamente nada. Así que estamos todos conminados a poner a trabajar ese dinero, pero no es falta de voluntad de la banca de prestarlo, no. Correcto. Nosotros estamos desesperados por prestarlo porque estamos sentados sobre una mina que no produce nada. Entonces, y esa no es nuestra actividad, nosotros somos intermediarios financieros, pero no hay la demanda, y si no hay la demanda es porque no hay el ambiente necesario que permita a todo el sector productivo del país requerir de esos recursos para sus actividades. Entonces, no es un problema de oferta, es un problema de demanda. La pregunta es ¿por qué no hay demanda? Y creo que lo que hemos conversado ahora entre Henry y Pablo y quien les habla ya de alguna manera ha explicado por qué la falta de demanda, pero sobre todo está dando luces para que esa recesión se transforme y se convierta más bien en una importante y ojalá intensa actividad. Somos primos hermanos entre Quito y Bogotá. ¿El clima ya también está frío como aquí? Sí, somos muy similares, ¿no es cierto, Gonzalo? Estando en el callejón, lo vimos así interandino, pues la situación climatológica es muy similar y si bien veo un buen día de sol, no necesariamente es un buen día de calor, y eso es lo que me tiene afectado con la salud. Pero eso no es un pretexto para que el licenciado Acosta se quede fin de semana en la linda Bogotá. No. Hoy mismo debe estar de regreso ya en la ciudad y por supuesto entusiasta de conocer y ojalá apreciar que la propuesta o la proforma presupuestaria sea tal. Ojalá des pistas, ¿no? Ojalá nos dé un poco de luces de lo que realmente quiere hacer el nuevo gobierno en el manejo económico. Henry, el último favor, ¿de quién necesitan más los constructores también para animarse a hacer las cosas y no solamente quedarse en la retórica? No, nosotros estamos muy animados, además de nuestra supervivencia. Hemos hecho la propuesta que hemos hecho, que qué suerte, que bueno que estemos ya avanzando en este tema. Pedimos que los asambleístas piensen en sus mandantes. La gente quiere trabajo, piensen en dar trabajo, es muy fácil. Hay que dejar los sectarismos a un lado, esto es una cosa para el beneficio del país. La otra propuesta que estamos haciendo nosotros, ya estamos estudiando el tema de la estructuración de los proyectos. Y esta estructuración tiene 4 patas: los bancos, el cliente, el constructor y el gobierno. Bueno. Entonces hay un modelo... Todo esto está estudiado ya. Sí, bueno... En factibilidad. Sí, no hay mucho que estudiar porque hay un modelo exitoso chileno, por ejemplo, y ese estamos partiendo... ¿En qué consiste el modelo chileno? El modelo chileno consiste en que primero hay una previsibilidad y una mantenencia, digamos, una estabilidad de lo que se decide. Por ejemplo, aquí hace un tiempo se dijo vamos a dar un bono para los que construyen esto. El constructor comenzó a hacer su proyecto, diseño el proyecto, permiso, y cuando iba a construir ya se cambió el reglamento de los bonos. Entonces así no se puede construir absolutamente nada, no hay previsibilidad. Entonces lo que se tiene que hacer, unas reglas de juego donde se dice, bueno, se da subsidio, en lugar de darle el regalo, se da un subsidio
que es mayor a la gente más necesitada, menor a los que van subiendo de economía, y luego se hace un proyecto con la banca para que el interés sea adecuado, de tal manera que estábamos viendo en el primer ejercicio que veíamos con José Miguel Coque, que presentó este proyecto, donde las cuotas pasan a ser de $80 mensuales para las viviendas más pequeñas, o inclusive hasta $30, pero lo que dice Pablo, no hay que regalar las cosas, porque cuando son regaladas las cosas no son bien mantenidas. Entonces, esto queremos estructurar, pero ahí pedimos la palabra que ahora estamos usando, previsibilidad, porque un proyecto no se hace mañana, un proyecto se demora 1 o 2 años de implementarse, hasta 3 años, y con nuestro municipio que está otra vez lentito, más. Entonces, pero si nos cambian las reglas del juego... ¿Por qué está lentón? Bueno, porque nosotros estuvimos avanzando muy bien hace unos meses por el tema de aprobación de planos, esto de la ley, ¿cómo es la propiedad horizontal? Turismo ha retornado. O piden mucha plata. Yo alguna vez ya le dije al alcalde, vea, ya es, el gol falta nada más, hay que tomar unas acciones fuertes ahí en el municipio, ya está estructurado el tema, Erdoiza, ¿cómo se llama? Jacobo Erdoiza ha hecho un muy buen trabajo en este tema, hay que empujar un poquito más de esto porque hay proyectos inmobiliarios importantes que nosotros lo que le ofrecemos al público y al país, que apenas cambie esta ley de plusvalía, van a ver la reacción que existe. La gente está esperando este asunto para arrancar. Entonces nosotros estamos muy entusiastas que esto vaya a pasar. Solo pedimos a los asambleístas que dejen su sectarismo, un poquito su orgullo, porque tienen que aceptar que se equivocaron y cambien las cosas enseguida, radicalmente, y la gente va a tener más trabajo. Lo último, Pablito. Sí. Bueno, yo creo que dentro del tema, ligando los conceptos también de la banca y de lo que hemos dicho en esta mañana, yo creo que es importante, el Colegio de Arquitectos quiere dejar en claro que se debe trabajar con empresas nacionales. Olvidémonos ya de lo que pasó en el anterior gobierno, donde las empresas multinacionales entraron en el campo de la construcción y afectaron gravemente a nuestros colegas, a nuestros arquitectos, a nuestros profesionales en la construcción. Eso es un parámetro importante donde también la banca juega un rol importante y el gobierno, obviamente, en ese sentido, debe entender que nosotros tenemos la capacidad técnica como arquitectos dentro del gremio y como arquitectos profesionales en la profesión, ¿no es cierto?, privada, que tenemos la capacidad para hacer proyectos importantes a nivel nacional, ¿no es cierto?, y los constructores también, hay una gran cantidad de constructores nacionales con una gran capacidad para hacer los proyectos que han salido del país, porque eso ha pasado, el capital ha salido del país con la entrega de proyectos de empresas internacionales que han ejecutado, dígase la plataforma, ¿no es cierto?, que se hicieron, y que ahí se ven los resultados también y las consecuencias constructivas, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente el Colegio de Arquitectos está dispuesto a trabajar, como ya lo ha hecho, con la nueva, con la reforma a la ley de ordenanza a la plusvalía, ¿no es cierto?, que es importantísimo, pero también está dispuesto y da la mano, abre las puertas, el Colegio de Arquitectos, a trabajar en las propuestas para la vivienda, porque no podemos seguir trabajando con una vivienda que es socialmente excluyente. Lo que inicié diciendo, ¿no es cierto?, expresando. Si es una vivienda, un espacio excluyente no se puede hacer, ¿no es cierto? Ya tenemos que trabajar en una sociedad mucho más incluyente, como lo ha dicho Hábitat 3, y para eso estamos nosotros los arquitectos, los profesionales, los constructores y todo lo relacionado al campo de la construcción en general. Entonces yo creo que vamos encaminados para eso. Solicitamos al presidente de la República que nos abra las puertas para conversar, para plantear nuestros propósitos, nuestros planteamientos sobre el tema de la ley de plusvalía, sobre la vivienda, que es muy importante manejarlo, ¿no es cierto?, hacer ciudades más incluyentes y sobre todo también, y eso también le pediría a Gonzalo, si es que se puede tener algún otro espacio en el que se pueda focalizar más el tema de la vivienda, sería muy bueno, porque nos interesa mucho como colegio plantear el tema de la vivienda. Esta es la casa de ustedes, señores profesionales. Para seguir trabajando en esto. Gracias. Los emprendedores de los sectores urbanos, populares y rurales serán los beneficiarios de este nuevo servicio de Ban Ecuador, anunciado también por el señor presidente de la República, que nos parece importante que lo expliquen los sectores del gobierno. Ordene, señor presidente de la República, que vengan sus nuevos ministros, sus nuevas secretarías técnicas, para conocerles, para saber por qué usted les ha escogido a esos puestos. Si pues tienen que demostrar sus fortalezas, sus planes, se niegan a venir. Creen que es un programa político, exclusivamente político.
Y no vamos a hablar de política, perdón. Por ejemplo, falta una explicación de cómo los emprendedores de los sectores urbanos populares, rurales, van a ser los beneficiarios o van a ser beneficiados del Banco Popular que anuncia el presidente de la República. El Banco Popular. ¿Quién explica esto? El Banco del Pueblo. Este es el nombre adecuado. El Banco del Pueblo, lo estaba cambiando, 1000 perdones. El que va a otorgar créditos productivos desde $600 hasta $15,000. En 15 meses la banca pública ya ha entregado cerca de 830 millones. ¿Dónde están? ¿En dónde se les puede encontrar? Ban Ecuador tiene gran presencia en todo el territorio, pero esto ya suena a un boletín propaganda y nosotros no estamos para eso hay medios públicos. Nosotros somos medios de comunicación privados que trabajamos para el país, pero para la ciudadanía en general. Señoras y señores, viene el tema de la corrupción, lamentablemente, el tema de la corrupción. Tenemos las declaraciones del abogado Rodrigo Tacla Durán, ejercitada el 19 de julio del año 2017 en la ciudad de Madrid, la capital española. Rodrigo Tacla se ha convertido en una bomba de relojería, dicen los subtítulos de una amplia crónica que usted puede ubicarla en el Internet. En uno de los hombres más temidos este rato, Rodrigo Tacla Durán, que tampoco ha de regresar tranquilamente a su Brasil. Pero Tacla conoce la historia de un montón de gente. No se incluían todavía, pese a que él dice, con Ecuador no ha habido, por lo menos yo no he conocido. Hay otras comprobaciones, hay otras contrarréplicas de que el señor abogado Rodrigo Tacla Durán sí prestó enormes favores de conexión, de contacto con especialmente Odebrecht. Entonces, hay muchas noticias sobre el tema de la corrupción y esperamos que tengan la bondad de seguir en nuestra sintonía. Porque nosotros creemos en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.